Bienvenidos a todos a la sesión de Café BIM. Esto es un espacio para hablar de desafíos, mitos y soluciones en la implementación de BIM para subestaciones. Y nuestro episodio número 1 es de las guías a la acción, implementar BIM de manera eficiente. Hoy en la sesión también tenemos a Alfonso. Hola, Alfonso. Hola Sabrina, muchas gracias por el espacio. Perfecto. Alfonso es un especialista BIM, también ingeniero electricista y también, Alfonso, tienes mucha experiencia en el sector de energía, de transmisión y distribución. Sí. ¿Puedes introducir un poco acerca de tu experiencia? Así es, Sabrina, en efecto soy ingeniero electricista de profesión, especialista en subestaciones de alta y extra alta tensión, con experiencia en BIM aplicado a subestaciones eléctricas. Me he formado con Building Smart International, he tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos de digitalización, de implementación de BIM, etcétera. Entonces, estoy muy feliz de poder compartir con los asistentes estas experiencias y estos desafíos, mitos y soluciones, y poder transmitir también y compartir esa información. En este momento, Sabrina, Ujú. lastimosamente no te puedo acompañar presencial en el café, con el cafecito en Colombia, porque, como bien Sí, sabes, estoy por fuera del país, pero atendiendo unos temas de trabajo, pero a mi regreso a Colombia seguramente nos veremos en otros episodios presencial. sí, claramente, Alfonso. Entonces, tomamos un café junto virtual. Sí. Perfecto. Entonces, empezamos directamente con preguntas. Sí. Tengo muchas preguntas para ti. Sí, Adelante, Sabrina, por favor. sí. Entonces, la primera pregunta es, si no hemos empezado con BIM, ¿es cierto que necesitamos de mucho tiempo y esfuerzo para empezar? ¿O cómo es, Alfonso? No, excelente pregunta, Sabrina, y sobre todo para lo que estás empezando con la metodología. Eso, eh, enfáticamente te lo digo, Sabrina, no es cierto. No es cierto que necesitamos mucho tiempo, esfuerzo para empezar. En BIM se hablan de etapas de madurez para la gestión de la información y eso lo podemos encontrar en la ISO 19650. Es decir, que hay que ser conscientes que esto es un proceso exponencial, es decir, que se inicia suave y cuando ya tenemos ciertas bases, se da ese crecimiento exponencial donde puedes aplicar todos esos conceptos, porque ya tienes una madurez. Existen además, Sabrina, soluciones que te facilitan ese proceso. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el método tradicional de diseñar todavía con planos en 2D y demás, tú puedes empezar incursionando con algo de 3D y ahí estás empezando con BIM. Si ya estás haciendo de pronto el 3D, pero siguen tradicionales esos procesos de verificación de distancias y demás, ahí sirve entonces entrar a soluciones de software que facilitan esa transición, como lo es, por ejemplo, Print, donde vamos a verificar esas distancias, a ver ese faseo de subestaciones, apantallamientos, de manera casi que automática. Entonces, ahí estamos haciendo uno de los usos BIM, por ejemplo, que se llama coordinación 3D o 3D Coordination, eh, de manera automatizada y estamos ahorrando tiempo y esfuerzo que al final lo que se busca con la metodología, optimizar. Perfecto, Alfonso. Entonces, no es tan difícil empezar con BIM. No, no. Súper. Hay que tomar la Sí, decisión, Sabrina. sí, perfecto. Sí, y también aquí en Latinoamérica ya es súper importante, sí. Entonces, sí. Y si hablamos de ¿dónde podemos encontrar información sobre BIM aplicado a subestaciones? No como general, más para subestaciones, porque eso es nuestro interés en este momento, sí. Eso, mira, Sabrina, primero voy a darle un poco de contexto aquí a los asistentes. Si nos ubicamos en el sector arquitectura, ingeniería y construcción, el sector AEC es un gremio grande, ¿cierto? Donde tenemos infraestructura en general, edificaciones. La infraestructura eléctrica hace parte de esa población.
De ahí, en la infraestructura eléctrica vamos a tener centrales de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución, instalaciones eléctricas, en fin. Y las subestaciones hace parte, es un pequeño porcentaje de ese sector, pero no menos importante. De hecho, es de gran relevancia, como bien sabemos los que estamos en el sector eléctrico. Y las subestaciones eléctricas tienen particularidades que no tienen las edificaciones e infraestructura en general. Entonces, a la hora de aplicar BIM, deberíamos eh, llegar información al respecto sobre la metodología bien aplicada a subestaciones eléctricas. Pero lastimosamente, Sabrina, a la hora de buscar no encontramos información. No, es difícil, es complejo. Es más, esas guías internacionales y estándares nacionales, donde los ejemplos son de edificaciones, puertas, ventanas, Sí, etcétera. ¿verdad? Sí, Y ahí toca, Sabrina, entrar a interpretar lo que se dice ahí y, y conociendo las particularidades del sector de subestaciones, tratar de atar esos cabos y decir, esto lo puedo aplicar así, esto lo tengo que cambiar un poquito. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros en Printed estamos trabajando en la generación y adaptación del conocimiento BIM aplicado a las subestaciones. En este momento estamos trabajando en una guía para nuestros clientes, una guía que incluye catálogo, donde interpretamos esos niveles de desarrollo, LOT 100, 200, 300, 350, 400 y decimos, venga, el 350 por un equipo eléctrico como un interruptor es así, incluye el perno de esta manera, o si es 400 se detalla esto un poquito más, porque conocemos las necesidades que hay. Otro sí, aspecto fundamental es los papers que están saliendo y todo lo demás. De hecho, nosotros lanzamos un nuevo paper en IEEE, Sabrina, como bien sabes, fuimos coautores y ya está disponible. Desde hace como 2 semanas ya está disponible para las personas. perfecto, sí. Entonces, sí, y una pregunta, porque creo que también es interesante para los participantes. ¿Y qué término usa para hablar de detalle o desarrollo? Sí, información en BIM, porque hay muchos como términos, como LOT, tú usaste también, LOT, LOIN, sí, es algo nuevo, el LOG con G, el LOI y el NDI, también de Chile, sí. Entonces, Correcto. ¿cómo es? ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Sí, Sabrina, mira, yo entiendo las personas que pueden estar empezando y de repente hablan con una empresa y les habla de LOT y otra de LOG y otra de LOI y de LOIN y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cierto? ¿A qué se refieren? ¿Por qué tantos términos? Y lo que debemos entender es que hay eh, ciertos países que les gusta llamar o tener esta definición adaptada a su país. Por ejemplo, en Chile es equivalente al LOT, está basado, cuando miramos la referencia del estándar BIM Chile, está basado en el documento de BIM Forum USA, pero ellos le llaman NDI, nivel de información. Entonces, nivel de información 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces no usan como ciento, usan Nada, uno, dos, tres. Ah, ok. exactamente. Pero a la hora de revisar las referencias se basan en eso. Entonces, adaptan o tropicalizan esos conceptos a la realidad del país. Pero sí hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el nivel de desarrollo, level of development, habla de integralidad, o sea, dentro de este se encuentra información geométrica, pero también alfanumérica. Lo por su parte, es el nivel de información necesaria. Es un concepto que nace por ahí en 2018, pero que se ha venido especificando para tratar de que la gente sepa que debe hacer o concentrarse en lo necesario y no hacer de más. Log y LOI, o sea, LOG y LOI, es como para diferenciar información alfanumérica y documentación con geometría. Entonces, esos son esos juegos, Sabrina. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo gestionar las distintas interpretaciones del lot? Bueno, importantísimo. Eh, Importantísimo porque ahorita hablábamos de que existen guías y estándares que ya están especificando esa parte, pero cómo interpretarlo para adaptarlo nosotros.
Mira, Sabrina, los humanos por naturaleza somos subjetivos, ¿cierto? Y en este tipo de proyectos se debe asegurar una misma calidad. Porque ¿cómo te parece que un proyecto, Sabrina, eh, estemos 5 personas desarrollando los modelos para una subestación? Y a mí me tocó un interruptor Siemens y a él un interruptor de otro fabricante, la otra persona. Se esperaría que si vamos a entregar un mismo resultado y ya se nos especificó, entrémelo en lot 350, por ejemplo, se debería esperar aproximadamente lo mismo, ¿cierto? Pero si nos ponemos a interpretar de esa fuente, como que no, para mí esto incluye pernos, pero para mí no, o para mí esto incluye el terminal, pero en este nivel no, vamos a afectar la calidad del resultado. En Sí, ese es verdad. sentido, Sabrina, eh, lo que yo recomendaría es, primero, hacer una matriz de responsabilidades. Hacer uso de esta matriz de responsabilidades donde se especifiquen por tipo de componentes, el nivel de desarrollo y se tomen nota de qué es lo que quieren que incluyan o no para hacer esas salvedades y arreglos que se requieren. Y lo otro, Sabrina, es lo que mencionaba ahorita, de desarrollar guías es supremamente importante. Nosotros tenemos que producir información en nuestro sector y aquí lo estamos haciendo. Eh, por ejemplo, con el tema de los catálogos es sumamente relevante porque at- o sea, atacamos directamente ese problema. Cuando nos ocurra eso, venga, aquí está este catálogo, esta guía. ¿En qué nos dijeron? En los 350, listo. Bueno, incluye esto, Eso esto y es. esto. Es ¿Cierto? claro, sí, con esta imagen y con la definición es más fácil hablar con la gente. Sin este es súper difícil. Totalmente, Sabrina. Súper. Esa es la recomendación. Sí, adelante. Y tú hablaste también del artículo, sí, el artículo para IEEE. Y hablamos sobre implementar BIM con principios Lean. Sí. Entonces, Alfonso, ¿por qué conectar la filosofía Lean con BIM? Explícanos, cuéntanos, Ah, por favor. interesante pregunta, Sabrina. Y aquí entra un nuevo tema, Lean. Para los que no saben, Lean nace en el Toyota Production System por ahí en los años 30. Con Toyota, sí. Con Ujú, Toyota, exacto. sí, Y ese ujú. fue el factor diferenciador que llevó a una empresa relativamente pequeña a competir con los grandes como Ford por allá en esos tiempos. Y cuando entran a ver qué fue ese factor, o sea, ven acá, explícame a ver qué es lo que están haciendo diferente, sale lo que se llama Lean, la filosofía Lean, que es básicamente entregar lo que se te pide con el mínimo esfuerzo. Todo aquello que hagas de más, que no genere valor al cliente, se considera un desperdicio y hay que tratar de eliminarlo. Esa es la base. Entonces, cuando nosotros traemos esta filosofía, la metodología BIM, vamos a marcar un rumbo, un norte, en la medida que empezamos o en la medida que desarrollamos proyectos BIM. Mira, Sabrina, que aquí es muy fácil eh, perder el rumbo porque nos vemos tentados a hacer las cosas como más bonitas. O sea, nosotros empezamos un proyecto BIM de una subestación y es para una ingeniería básica, pero lo estamos viendo en 3D, lo estamos viendo y queremos detallarle todo, que se vea ¿Verdad? hasta lo más chiquitico y nos genera como, Sí. es algo Ujú. chévere, pero lastimosamente eso impacta en los costos y en los tiempos de entrega. Es decir, que se le genera un perjuicio a esa empresa que está entregando esto. Por eso, al tener nosotros la filosofía Lean en la cabeza todo el tiempo, vamos a siempre a tener ese rumbo y en esos momentos donde tengamos diferencias con nuestros compañeros de trabajo, con el operador, por ejemplo, y si estamos prestando el servicio, venga, revisemos las necesidades y venga, le entregamos lo que se nos pida. Entonces, esa es la importancia de trabajar con la filosofía Lean. Realmente reduce tiempos, costos y es la manera de trabajar eficiente con BIM. Y Sabrina, también decirte que el enlace entre Lean y BIM es Loin. Loin es que es el nivel de información necesaria del que hablaba ahorita. Porque al tener Loin introducido ya por un estándar, eh, nos están trayendo este mensaje de que debemos implementar BIM de manera eficiente. Pero si Sí, hay la preguntas al eficiencia. respecto,
lo Ujú. respondería más adelante, Sabrina. Así, perfecto. Entonces, tú hablaste sobre costos y algo creo que también es súper importante como preguntarte, ¿cómo elegir el lot o el loin? Entonces, más conveniente para mi proyecto, ¿cómo con los costos, beneficios, cómo hacemos? Excelente, Sabrina. Yo creo que esta pregunta nos la hacemos mucho a la hora de desarrollar Mm, un proyecto. Ven acá cómo yo sé esa relación entre las fases del proyecto, ingeniería básica o conceptual o de detalle, en la construcción, en la operación. Yo cómo sé qué nivel de desarrollo elegir, qué lot elegir. Eh, Nosotros debemos tener presente eso que yo les acabo de decir. Tratar de pensar siempre en lo necesario para no tener esos desperdicios, esos esfuerzos adicionales que no agregan valor al usuario final. Muchas de las guías, Sabrina, hablan de este tema, o sea, no tenemos que inventar la rueda porque ya a partir de las experiencias se ha construido un conocimiento al respecto que es aplicable. Por ejemplo, en el estándar BIM de Chile, Sabrina, te puedo decir, por poner pues un ejemplo, eh, en diseño de detalle, ellos tienen una tabla, pues, ellos tienen una tabla donde relacionan los NDI, niveles de información por tipo de componentes y las fases del proyecto. Entonces, eh, en un diseño de detalle, la fundación, ellos dicen que recomiendan NDI 2, que es un lot 200, más o menos. Mientras que para los equipos e instalaciones, ellos recomiendan en ese mismo diseño de detalle, en esa misma fase del proyecto, recomiendan un NDI 3. Entonces, ahí entonces vemos que mezclan, mezclan totalmente. sí, ujú, Es incorrecto pensar que todo el proyecto vamos a hacerlo en LOT o NDI 200 o 300. No, eso es dependiendo de las disciplinas y de las necesidades de cada departamento. Entonces, mira que ahí te estoy dando un ejemplo de cómo seleccionarlo. Pero esta guía es un poco general. Si nos vamos a mi experiencia, por ejemplo, en una ingeniería básica de subestaciones, si se requiere mayor información por alguna necesidad, yo recomendaría, por ejemplo, para equipos, un lot 350. Pero o si 300, o no, para ingeniería básica, si se requiere, por ejemplo, los pernos, algún 350, pero en la mayoría de los casos, Sabrina, lot 300 está súper bien para subestaciones. perfecto. Mientras que fundaciones generalmente es un lot 200 en esta fase del proyecto. Entonces es eso, es como ir viendo qué se necesita. Y más eficiente, si no necesitamos usar siempre como 350 o algo. Sí, perfecto. Exacto. Súper. Y una consulta, porque algo también es como un mito, ¿sí? Am, ¿Cómo interpretar el lot 500? Es más detallado que el lot 400. Creo que es un mito. Entonces, Alfonso, cuéntanos. Esta pregunta me gusta mucho porque yo no entiendo por qué la evitan tanto. O sea, en las guías y eso son un poco como que le cogen el ladito para no, pero si analizamos bien, ahí está la respuesta en las guías y también en la experiencia. Sabrina, te lo digo con total franqueza, el lot 500 no es más detallado que el lot 400. Ese mito hay que romperlo. El lot 500 es una representación as-built con el desarrollo geométrico del último nivel de desarrollo del componente, desde el lot 300, que es un nivel de desarrollo donde es identificable el componente. Entonces, si estamos desarrollando un proyecto y tenemos un seccionador en lot mm, 300 o 350, por ejemplo, y eso fue suficiente para llevarlo a construcción, se construyó el proyecto y ya luego a través de técnicas tradicionales o ojalá a través de escaneo láser, que es una tecnología que recomiendo totalmente, se hace ese modelo as-built o se parte para construir el modelo as-built, entonces no tenemos que desarrollar más detalle a ese seccionador,
sino dejarlo como está, pero ubicarlo donde debe ir, porque en la construcción es posible que se desvíen un poquito las ubicaciones de los equipos, componentes en general. De hecho, en las últimas versiones del documento Level of Development Specification de BIM Estados Unidos, se habla de LOA, Level of Accurement, es el nivel de precisión o de exactitud, y se habla de unos rangos también para especificar de qué tan cercano está el modelo a lo que te arroja el levantamiento. Entonces, ese es el mensaje. No es que sea más detallado, no hay que hacer de más, sino simplemente tomar lo que ya tienes y representarlo en la realidad. Perfecto. Entonces, una curiosidad también, Alfonso. Teniendo en cuenta que Loin se definió en ISO, creo que 19650, ¿sí? Ujú, En 2018. ¿Y por qué ISO ya publica la norma para Loin? Creo que en 2024, el último año, sí. ujú, exactamente, Sabrina. Mira, esta es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos porque esto nos da un mensaje. Ven acá, porque si ya habíamos hablado del login en 2018, ¿por qué en 2024 nace un estándar completo solamente dedicado al login? Y Sabrina, es porque muchas implementaciones BIM han fracasado y al hacer un análisis del por qué nos damos cuenta que no se ha implementado de manera eficiente, no se ha pensado en el costo-beneficio como lo hemos tratado en esta sección, Sabrina. Y al irnos a la viabilidad financiera, eso no cierra. Fracasan porque nos demoramos mucho en entregar los proyectos. Por eso nace la ISO 7817, Sabrina, que es el estándar que habla de LOIN, o nivel de información necesaria. Ahorita hace como 4 o 5 meses, en 2024 nace, para dar ese fuerte mensaje, diciendo, venga, eh, haga lo necesario, no haga de más. Hay Para definir información geométrica, hablamos de dimensionalidad, hablamos de apariencia, y que de hecho, Sabrina, tengo una presentación o una foto, una imagen para mostrarle un poquito a la audiencia eh, Sí, voy de a qué se trata, compartirla. por Ujú. favor. Eso. Espero que se pueda ver bien, pero lo que les quiero mostrar aquí es que eh, esto es un ejemplo de la 7817 raya 1, las imágenes que están en blanco. Entonces, cuando hablamos de detalle, hay que preguntarnos siempre el propósito. Aquí vamos a mostrarle el ejemplo de la ISO y eh, lo propio para las subestaciones, los ejemplos para las subestaciones. Entonces, para la caseta de control, eh, la caseta de control, si no necesitamos cada bloque y eso, porque no lo vamos a hacer con fines de conservación de patrimonio, pues entonces hagamos una ingeniería, un diseño básico donde hagamos lo necesario, lo que necesiten los constructores para que lo puedan hacer. Y eso incluye detalles en 3D, detalles en 2D y todo lo que se tenga que hacer para cumplir con la necesidad con el menor esfuerzo posible. Si hablamos en la segunda columna, Sabrina, de Ujú. Así. coordinación y construcción en sitio, también entra en juego el detalle. Si nosotros vamos a hacer una coordinación con las demás disciplinas, preguntarnos para qué nosotros necesitamos incluir lo que está dentro de esa canaleta. Si lo que necesitamos es ver que no se choque una malla de tierra con estas canaletas, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos, venga, modelémoslo de adentro o no. Si nos vamos a otro ejemplo de detalle, en la guía hablan de puertas, que si es un apoyo al análisis estructural, que si es una gestión, si es para gestión de activos durante la operación, si es para detección de interferencias, incluir las chapas de la puerta, y si es para visualización, entonces ahí sí hacerle todo el detalle para visualización. Entonces, si nos vamos a las subestaciones, aquí les traigo un ejemplo de unas eh, cadenas de aisladores. Aquí tenemos que, si no necesitamos
eh, si no lo necesitamos para fines de visualización, entonces nos podemos ir a un detalle inferior, ¿cierto? Pero si lo necesitamos para visualización, para vender algún proyecto o algo, o si tenemos 20 subestaciones y solamente vamos a desarrollar una para visualizar y demás en esto, lo podemos considerar, pero siempre es hacernos esa pregunta. No es como que hacer todo así porque sí o porque no sabía que se podía hacer menos detallado. Y en esta última columna importante, me gusta mucho este ejemplo porque rompe un mito, Sabrina. Lo he escuchado mucho, que en BIM todo se tiene que hacer en 3D y no es así. Y es verdad. Ujú. Y este estándar, Sabrina, lo sustenta. Aquí tenemos este ejemplo donde ellos para dimensionalidad ponen que para planificación es suficiente una representación 2D de una cama. Pero si vamos a hacer un análisis de accesibilidad a un cuarto, por ejemplo, entonces ahí sí requerimos la representación volumétrica, es decir, la cama en 3D. Entonces, se puede combinar en los proyectos entre 2D y 3D. Y aquí tenemos el ejemplo de una fundación donde a la derecha tenemos la fundación con sus pernos de anclaje en 3D y a la izquierda tenemos esos pernos en detalle 2D que se le pueden agregar. Sé que hay muchos software que no permiten esta forma de trabajo, pero hay, De hay mezclar otros 2D con de 3D. mezclar, Ujú. exactamente. Pero eh, ya digamos que ojalá se vayan actualizando y se vayan dando cuenta y permitiéndole a los usuarios esta facilidad. Por ejemplo, en Printed, desde mucho antes, nosotros fuimos pioneros en esta tecnología y, y, y- y permitimos o soportamos este flujo de trabajo. Perfecto. Entonces, hablamos más sobre, creo que, por qué es importante para los operadores, ¿sí? Disponer de un inventario digital de los activos de las subestaciones. Mm. Muy buena pregunta, Sabrina, para los operadores que estén por aquí. Eh, Mira, Sabrina, antes yo creo que esta pregunta no era posible hacérsela porque, por ejemplo, el caso de CFE en Chile, en México, ellos tienen más de 2.700 subestaciones, entonces uno ni se preguntaba digitalizar todo el inventario de las subestaciones. Eso tardaría ciento y pico de años con métodos tradicionales, pero ya hoy en día es Más de posible. 2.000 subestaciones, Alfonso. Imagínate, o sea, demasiado. Sí. Ujú. Entonces, cuando nos preguntamos el por qué es importante, hay varias razones, Sabrina, pero para resumírtelas, ellos pueden consultar en cualquier momento la información de manera remota. No es necesario realizar tantos viajes y desplazamientos, incluyendo subestaciones que están en locaciones remotas, difíciles de acceder. Pueden partir de estos modelos para remodelaciones y ampliaciones. Vemos que la mayoría de los proyectos de subestaciones son de ampliaciones y remodelaciones que de subestaciones nuevas. Entonces, al tener estos modelos y este inventario digital ya tenemos el modelo actualizado y desde ahí podemos partir para los nuevos desarrollos. Es una herramienta de apoyo para las capacitaciones de personal. Ahí es importante eh, que las personas que operan estas subestaciones puedan ver su subestación, no en una subestación tipo de una configuración, por ejemplo, interruptor y medio, y después van a operar una barra sencilla. Entonces, como que es mejor tenerla, vivirla, experimentarla con gafas de realidad virtual y demás, y ya sabes lo que vas a hacer. Y finalmente pueden complementar esos procesos de gestión de activos, de mantenimiento, al enlazar esa información que tengan de esos departamentos y visualizarlas en el modelo de realidad virtual, Sabrina. Perfecto. Y creo que una curiosidad o también como no es un mito, pero creo que también es un reto a veces, ¿sí? Ujú, Em, ¿Qué hay con el tamaño de los archivos? Sí, si es hablamos ya de, o si usamos ya la metodología BIM, y a veces claramente los operadores tienen grandes subestaciones. Sí, es entonces, ¿cómo es con este tamaño de los archivos? súper bien, Sabrina. Nosotros tenemos un ejemplo eh, de un diagrama donde tenemos Ujú. una subestación de 4 bahías en lot 350, la mayoría de los componentes.
¿Será que la podemos compartir para los Así, claro. asistentes? Por favor, Ujú, para responder a esta pregunta tan relevante. Yo creo que el que ha tenido la oportunidad de trabajar con proyectos en BIM o en 3D, identifica que es bastante complejo trabajar con las subestaciones grandes, ¿cierto? Porque representan un tamaño de archivo gigante que es muy difícil de manejar en los computadores. Entonces, ahí Sabrina, te presento esta gráfica donde fue una comparación de una subestación de 4 bahías en lot 350, donde si nos concentramos en las dos del medio, Printer 3D ujú, y Revit, sí. Ujú, hacemos esa comparación de esos dos software que son ampliamente utilizados aquí en Latinoamérica. eh, Vemos entonces que Revit, primero, maneja unos archivos más grandes, del orden de 80, 90 megabytes para este tamaño de subestación. Printed es un poco más ligero por la tecnología. Y no solo eso, también la tecnología de la gestión de proyectos. En Printed se tiene un Model Manager donde vamos a poder estructurar la subestación por bahías, por eh, patios de niveles de tensión, entonces es fácil abrirlos y rápido porque solo abrimos esa partecita. No abrimos la totalidad de la subestación donde es difícil de manejar. Y lo otro, Sabrina, para terminar esta parte, es que a la hora de compartir información, para el que no sabe, IFC es un formato para compartir información desarrollada en diferentes software que se puede abrir en un modelo federado. Y, pero, o sea, paradójicamente tiene el problema de que son tamaños muy grandes. Entonces, a sí, la hora de subirlos, de mandarlos por correo, de bajarlos, se vuelve muy tedioso. Entonces, nosotros identificando todo esto, desarrollamos Printed DT, que está basado en, en realidad virtual. Es como un gaming, un entorno gaming, que eso no pesa nada. O sea, eso es súper fácil de abrir, es rápido, lo tenemos en unas gafas, lo tenemos en un computador. Y con eso vamos a poder comentar con el estándar BCF, Team Collaboration Format, y ahí tenemos nuestra funcionalidad del BIM Collaboration Assistant o asistente de colaboración BIM, donde digamos que tomamos unas fotos al modelo, comentamos, grabamos audios y la persona que está diseñando en Printer 3D los revisa. Entonces es chévere esa forma de trabajo. perfecto, Alfonso. Entonces, ya, con esta imagen, sí. Sí, Sabrina, ya ahí Ujú, podemos dejar de compartir. perfecto. Entonces, tengo mm, una última pregunta, sí. ¿Sí? Ya hablamos de los mitos, soluciones, también de lots, sí. También ya de archivos como tamaños. Algo que me falta, creo que también es como si resumiendo todo, ¿cómo podemos darnos cuenta de las ventajas de BIM? Creo que también es muy importante porque a veces las personas piensan, ¿voy a hacer con la manera más tradicional o voy a empezar con BIM? ¿Y por qué? Claro. Sí, 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 totalmente. Se vuelve una moda, ¿cierto? BIM, lo escuchamos por allá, por acá, pero realmente, ¿cómo podemos darnos cuenta de que yo estoy obteniendo ventajas? Bueno, Sabrina, ahí te puedo decir que lo primero es la reducción de costos de mala calidad. Yo es creo que verdad. todos tenemos una historia cuando trabajamos con métodos tradicionales, todos tenemos una o muchas más historias de que en toda la cadena de valor de un proyecto de subestaciones, el diseño, la vista en sección y en planta no coinciden, entonces la construcción toca improvisar, to- eh, la lista de materiales no incluye algunos elementos y hemos escuchado o visto historias donde incluso mandan hasta en helicópteros las, lo que hace falta porque la subestación está en un lugar remoto, necesitan eso para allá porque si no eh, Esos se son atrasa costos de mucho el mala calidad. proyecto
Y esos son sí, costos de mala calidad que se reducen sí. cuando aplicamos BIM, Sabrina. Lo otro es Ujú. medir los tiempos de cómo se hacían antes las cosas y cómo se hacen ahora con, por ejemplo, un software de autoría inteligente, BIM. Entonces, yo me demoraba tanto tiempo en desarrollar 50 planos de una subestación. Ahorita eh, reducí 3 veces, 4, 5 veces el tiempo porque para actualizar esa cantidad de planos lo hago solamente en el modelo 3D y se me actualiza automáticamente en los planos. Entonces, ¿cuánto tiempo me estoy ahorrando y mi capacidad de trabajar en más proyectos se aumenta? Entonces, con la misma planta de personal vamos a poder participar en mayores convocatorias. Entonces, esa es otra ventaja que tenemos. La satisfacción del cliente es muy importante. En este gremio, Sabrina, donde hay una alta competencia, eh, la satisfacción del cliente viene siendo relevante bastante. Entonces, el poder generar esa confianza a los clientes a la hora de diseñar una subestación eh, tiene un costo que es intangible de pronto, pero que va a representar mayores oportunidades. Y finalmente todo esto se concluye en que son procesos más eficientes. Lo que hablábamos ahorita, Lean, hacer las cosas eh, dándole la satisfacción al cliente con el menor esfuerzo posible, Sabrina. Sí, entonces cuéntanos como un sumario otra vez de ventajas para el final, como los puntos ya, exactamente. Esos son costos de mala calidad, sí. Y, Alfonso, no estás aquí, pero creo que finalizamos. Entonces, si Alfonso no es más con nosotros, con el Internet, puede ser, finalizamos ya, precisamente con la última pregunta. Perfecto. Entonces, si tienen, muchas gracias para todos, para participar. Sí, si tienen más preguntas, por favor, pregúntanos. Puede ser sobre directamente el contacto comercial si tienen, ¿sí? O también si tienen nuestros como contactos en LinkedIn, también pueden preguntarnos. Entonces, muchas gracias para todos y vamos a agendar más como este espacio, es como Café Bien. Chao.